Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, asimétricos, asimétricas. Bienvenidos un martes más a nuestro queridísimo club de lectura asimétrico. Como veis, hoy estamos fuera de día, pero es para compensar las 2 semanas que llevamos sin vernos. Ha sido imposible hacerlo antes. Ya sabéis que a veces la vida, pues en fin, nos exige estas cosas, estos cambios, pero a cambio esta semana tenemos 2 clubes. Hoy, como sabéis y ya hemos anunciado, venimos a hablar de este precioso libro Steampunk, una estética retrofuturista. Vamos a estar con su autor, Francisco Bracero Jerez, a quien ya veo por ahí. Francisco, muchísimas gracias por estar ahí ya preparadísimo. Vamos a darles unos minutos a nuestros asimétricos y asimétricas que se vayan uniendo a la sesión, que sepan que estamos en directo, y aprovechamos para saludar a todos y a todas los que nos ven también desde YouTube. Como sabéis, os pido siempre una suscripción, un like también en esta plataforma. Os agradecemos muchísimo vuestro cariño en todas las redes sociales en las que estamos y en las que ya las que podemos llegar, porque este club, básicamente este espacio, está hecho para vosotros, para vosotras y para que lo disfrutéis mucho. Aprovecho estos minutillos antes de arrancar con la sesión y dar paso a Francisco para agradecer, como hago siempre, a nuestros invitados bueno, vamos a decir la anterior sesión, ¿vale? De la anterior sesión. Si os acordáis, estuvieron con nosotros Idoia Otegui y Pablo Lalquiaga para hablar del libro de Idoia, Arquitectura se escribe con H. Como sabéis y como os repito siempre, que soy muy pesada, soy consciente de que soy muy pesada, todas las sesiones del club están disponibles en nuestro perfil y en nuestro canal de YouTube para que podáis disfrutarlo a la hora que queráis, cuando queráis, ahora que se acercan las vacaciones y que probablemente muchos y muchas de vosotras ya estéis disfrutando de ellas y me estáis dando mucha envidia desde aquí, pero bueno, no importa, os quiero mucho igual, aunque vosotros estéis de vacaciones y yo no. Y bueno, hoy yo creo no, me falta una cosita, os recuerdo, durante la sesión podéis trasladarnos vuestras preguntas, vuestros comentarios en estas casillitas de aquí, de comentarios y en este simbolito de interrogación. Incluso si nos ves desde YouTube, vamos a estar muy atentos a los comentarios de la sesión para trasladárselos también a Francisco cuando queráis, ¿vale? Así que nada, yo creo que podemos empezar ya la sesión de hoy con un tema precioso, un tema fresquito, un tema que nos va a llevar, y perfecto también de formato y tamaño para esa playa o esa piscina que vais a ir a disfrutar todos y todas, o incluso en la montaña, porque como pesa poco, es chiquitito, lo vais a poder llevar. Voy a darte paso ya, Francisco, vamos a arrancar con la sesión. Nos escucháis, nos veis a los dos y si nos podéis confirmar ahora cuando entre Francisco que todo está correcto, os lo agradezco muchísimo. Hola, Francisco. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad aquí de compartir esta tarde contigo. Bueno, qué alegría de verdad. Muchísimas gracias a ti, porque yo sé que estas fechas son terroríficas para todos, soy consciente de ello. El final de curso es siempre complicadísimo y hoy estamos aquí tú y yo para disfrutar y hacer disfrutar a nuestros queridos asimétricos y asimétricas de este precioso libro, Francisco. Aquí lo tienes. Genial, genial. Pues si te parece, bienvenido al club, porque tú no habías estado, ¿No? bienvenido. Es la primera vez que estoy y ahí con ganas. Pues qué bien, me alegro muchísimo porque venimos a eso, a disfrutar, a pasarlo bien y sobre todo a conversar de este preciso proyecto que tenemos en común. Bienvenido también a Asimétricas porque es tu primer libro con nosotros. Exacto. Y digo primero porque estoy convencida de que esto es el principio de una larguísima amistad. Eso Y, espero. y si te parece, Francisco, yo sé que todo el mundo viene a verte, sabe quién eres perfectamente, pero si me das un minuto para presentarte Claro. y que, bueno, pues si hay alguien despistadillo por ahí, que ya nos ponga en contexto y arrancamos, ¿te parece? Perfecto. Muy bien. Genial. Aprovecho, por cierto, a los que nos estáis viendo, si nos podéis confirmar que nos veis y nos escucháis a Francisco y a mí, nosotros seguimos y tiramos con la sesión. Pues hoy, como veis, asimétricos y asimétricas, tenemos en pantalla ya a nuestro querido Francisco Bracero Jerez, que se formó durante 4 años en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonés, donde realizaste, por cierto, Francisco, todo el itinerario, digamos, de narrativa y además especialización en
en estudios complementarios en creación de mundo y en ciencia ficción, que hoy igual hasta también Pues hace tratamos falta. hace falta, efectivamente. Diplomado en Ciencias Empresariales y máster en Literatura Comparada y Estudios Culturales por la Autónoma de Barcelona. Ha sido colaborador en Ala Oeste, revista de teoría de literatura y literatura comparada de la Universidad Complutense de Madrid también. Y en 2023 publicas tu libro Esclavos de la Sangre, lo que te lleva casi a este steampunk. Ahora lo hablamos porque participaste en el Festival 42 en una conferencia alrededor un poco de este tema, ¿no? De las utopías, las distopías, etcétera. Y hoy estamos aquí para hablar de este nuevo libro tuyo, Steampunk, una estética retrofuturista, y creo que es casi obligada la pregunta. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado desde empresariales, literatura? ¿Cómo hemos llegado a este punto de caer en el steampunk o poner el ojo aquí? Cuéntanos. Bueno, verás, a todos los que nos gusta leer, llega un poco el momento ese raro en que parece que lo hayas leído todo, ¿verdad? Y dices, hostia, que lo he leído todo me parece lo mismo. Entonces, ahora que cuando te pones a escribir un libro, uno de los problemas que tienes es este, ¿no? Intentar darle al lector algo diferente. Diferente hoy en día es un poco difícil, ¿no? Porque todos escribimos, todos hacemos películas. Entonces, creo que hay la solución que yo encontré, que no sé si es la que mucha gente la encontrará igual, es coger dos géneros y unirlos. Entonces mi primer libro empezaba siendo un thriller, pero a medida que vas escribiendo dices, uy, esto está muy visto, no hay nada original, ¿cómo voy a convencer al lector para que siga? Mi respuesta fue el steampunk, esta interpretación del siglo XIX que, bueno, te hace pensar un poco en qué sería el mundo si todo funcionara con la máquina de vapor. Entonces, es algo muy divertido porque estéticamente es muy llamativo, hay cepelines, hay ciudades con niebla, hay máquinas de vapor exageradas. Entonces, pues empecé por ahí a investigar un poquito qué es este tema. Yo ya tenía referencias, bueno, creo que todos las tenemos, ¿no? Todos tenemos esa imagen de lo que te digo, ¿no? El cepelín, no sabía ponerles, pero tenía su interés. Entonces, a medida que fui, bueno, pues conociendo un poquito el tema, cada vez me fui picando más diciendo, esto puede ser interesante. A ver qué hay aquí, a ver qué hay aquí. Piensas, oye, mira, esto tal vez no está tan conocido y puede ser que esto por la gente a lo mejor diga, oye, pues me da curiosidad cómo es este mundo. Entonces fue un tema que aproveché que ya estaba haciendo el máster y me dieron herramientas para entrar un poco más con seriedad o al menos con una cierta rigor académico, tal vez, ¿no? Por decirlo un poco así y formal. Y entonces descubrí este mundo que, así de buenas a primeras, te parece que es algo un poco cómico, ¿no? Que dice, ¿qué era esto? Pero en realidad tiene el punto interesante que es un poco como replantearse todo, ¿no? Te enseña el siglo XIX y te dice, oye, que esto es el origen de la sociedad actual, pero fíjate que si le damos una vuelta a la estética, oye, hay mucha simbología detrás de todo esto. Los aparatos que ahora actualmente tenemos el móvil, tenemos la televisión, que son son bonitos estéticamente, pero realmente no sabemos cómo funciona. Sin embargo, aquí en el estilo, pues tienes esas calderas, tienes los mecanismos, engranajes, que es algo que es más táctil, ¿no? Que dices, sé cómo funciona. Entonces ya como que te vas metiendo en el mundillo, ¿no? Este interés, básicamente, que lo explico aquí en el libro que hemos publicado juntos, que creo que la gente pues encontrará interesante ver de dónde viene este mundo y el significado de la estética. Esto la verdad es que es un tema precioso y es un tema que además, claro, ha llegado a nuestros días ahora mismo pues a través sobre todo de, un poco casi de películas, es una especie como de ciencia ficción en la que nos vamos a encontrar pues con toda, como tú has dicho muy bien y apuntabas muy bien, con toda una estética que tiene... Claro, detrás un trasfondo y que tú analizas en este libro que me gustaría que también exploráramos un poquito esta tarde. Porque claro, hay un trasfondo que no solamente tiene que ver con lo decorativo, sino con algunas cuestiones casi pues de concienciación social, de casi de reivindicativas y que luego se han ido llegando y permeando hasta nosotros pues de unas maneras determinadas, como tú muy bien explicabas, ¿no? Cuéntanos un poquito, Francisco, de estos temas. Bueno, lo primero de todo es que toca investigar un poco el siglo XIX. Bueno, si te paras a pensar un poquito, y fue la revolución industrial, la gente que venía del campo a la ciudad,
y piensas, oye, tal vez esto sigue siendo el caso, los cimientos de nuestra sociedad actual. Entonces, investigas un poquito por ahí y a la que nada que rascas, pues ves que no, que en realidad es cierto que venimos de ahí, pero también es verdad que en aquella época no era todo tan bonito como te lo plantean ahora muchos libros que leemos, que está romantizada esa época. Es verdad que se centra en Inglaterra, pero bueno, se expande a toda Europa o a todo el mundo occidental. Entonces tenemos lo típico, ¿no? O sea, tú te imaginas las novelas estas inglesas, británicas, que es muy bonito, pero en realidad es un sistema social muy duro, todo muy complicado, aparte de, no solo desde la cúspide de la gente rica, sino hasta los pobres. Claro. O sea, separación de hombres y mujeres, los sujetos colonizados, el colectivo LGTBI. Es algo que vas rascando, pues te va creando una sensación de desigualdad, de que no era todo tan bonito como nos lo plantean. Y aquí es el steampunk. Mientras que la ciencia ficción mira al futuro, yo creo que el steampunk, la clave suya es que te dice, oye, vamos a mirar el pasado y vamos a reasignar cosas. Fíjate que ahora donde las mujeres no tenían ni voz ni voto, ahora vamos a hacer que sean inventoras, que sean ingenieras. Donde los colonizados simplemente son esclavos o son burlados, aquí vamos a hacer que sean protagonistas. Y poquitito a poco, esta versión macarra o gamberra, como quieras llamarlo, del siglo XIX, pues se ha ido colando en nuestra sociedad actual hasta ser un movimiento cultural que es lo que me sorprendió mucho, tiene muchísimos adeptos y muchísima vigencia para un movimiento de los años 80. ¿Y por qué crees, Francisco, por qué crees que esto es así? Es decir, ¿por qué ahora, en este momento, digamos que impera esta especie como de fiebre steampunk? Bueno, yo creo que como se nos encontramos un poquito como en el final del capitalismo, o al menos la idea que teníamos del capitalismo de los años 80, los años 90, así más, no sé, más avaricioso, ahora lo sigue siendo, pero no que tanto que se hacía. Entonces ahora es natural mirar al pasado y decir, ¿qué diferente? Y si hubiéramos seguido otro camino, a lo mejor estaríamos mejor, o a lo mejor peor, pero la imaginación yo creo que juega un factor muy importante y la estética, tal como lo explico aquí, pues juega la parte central, porque no es solo coger y comprar en China un reloj de estos artesanales, es fabricarlo tú mismo. Y el proceso de fabricación es lo que crea sensación de comunidad, cosa que ahora tal vez con las nuevas tecnologías parece que nos iban a unir, pero parece ser que no tanto al final. Entonces esta sensación de poder crear comunidad, compartir gustos o pensamientos, que parece algo estético, es la puerta de entrada a compartir un argumentario más amplio o a crear comunidad. Voy con dos preguntas al hilo de todo esto que acabas de comentar. Hay una cosa muy bonita que has comentado, casi, ¿no? Como la artesanía, ¿no? El oficio, que a mí me parece algo que toca muy de fondo este movimiento y que también pone de manifiesto casi diría otra reivindicación, ¿no? Otra, digamos, encontrar o volverse a encontrar con los oficios, que a mí esto me parece importante. Esta es una pregunta y ahora después voy con la otra. Esta te la dejo ahora para que la respondas. Vale, pues mira, yo creo que también el problema de los oficios actualmente es que cada vez hay menos oficio, todo está más tecnificado y creo que se está perdiendo algo, ¿no? Algo, el componente humano en la tecnología, ¿no? Ahora todos son algoritmos, ahora tienes la inteligencia artificial, ahora todo es muy exótico. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros, yo me incluyo primero, tampoco entiendo muy bien cómo funciona el tema de los algoritmos, pero tiene un efecto muy fuerte en el día a día, nos influye en todo actualmente. Y esta idea del artesano es un poco decir, oye, hasta aquí hemos llegado con la tecnología, vamos a volver a que la tecnología nos sirva a nosotros. Entonces, es lo que tiene bonito el steampunk, ¿no? Que hace esta reivindicación de, oye, hazlo tú mismo, y claro, una vez que lo haces tú mismo, pues quieres mostrarlo al mundo. Entonces, ya sea por invenciones o simplemente por la propio Instagram mismo, pues nos salen aquí fotografías o bueno, sensación esta de comunidad. Claro. Justo esta era la segunda pregunta, esta cuestión de la comunidad, ¿no? Esa sensación como de relación, casi te diría de encontrarte con gente afín, con personas con las que vas a compartir ciertas cosas. También me interesa mucho de este movimiento, este apelar al conjunto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Mira, pero te voy a confesar que la primera vez que lo vi, en las imágenes de convenciones y tal, pensé, menudos frikis. ¡Que nos van a matar! Exacto. Pero a medida que vas investigando un poco realmente lo que es la estética, ves que realmente es todo lo contrario. Es algo muy, no solo reivindicativo en el sentido de
bueno, del movimiento, sino de una misma, ¿no? Es decir, fíjate que yo tengo este conocimiento y creo este personaje que soy una reinvención de mí mismo como me gustaría realmente mostrarme al mundo. Ujú. Entonces, este factor de comunidad, de encontrar a alguien que también quiera mostrarse como al mundo como realmente es y no Ujú. como tenemos que hacer el día a día en el trabajo, con la familia, una serie de obligaciones que ya sean autoimpuestas o por la sociedad, pues aquí tienes la oportunidad de mostrarte como ti mismo. Entonces, es algo más esta estética que un juego de disfrazarse. Ujú. Y la idea cuando escribí el libro era esto, mostrarle a la gente que dice, mira, fíjate todo lo que hay de aquí detrás. Y Ujú. espero que lo he conseguido, los lectores lo dirán. Pues ahora ya les pertenece a ellos y a ellas este libro y van a tener que ser ellos los que nos digan si ha funcionado. Yo, como parte del equipo editorial, como editores que somos del libro, estamos seguros de que sí, pero ahora tienen que ser ellos. Si te parece, Francisco, vamos a hablar precisamente del libro. Cuéntanos un poco cómo has planteado este recorrido doble, casi en dos tiempos, te diría yo, pero cuéntanoslo tú, que ellos y ellas se lancen también a descubrir o a hacer incluso preguntas, los que nos están viendo. Pues mira, el libro lo he planteado en dos partes, porque aunque realmente mucha gente conocemos la edad victoriana, o al menos queremos conocerla, ¿no? Porque en algún momento de nuestra etapa educativa o simplemente durante la vida sabemos que es la revolución industrial. Pero cuando me puse a pensar cómo hacerlo, me dio la sensación de que yo no sabía tanto como yo creía. Y creo que este es un problema general, ¿no? Que creemos que sabemos más de lo que sabemos y todo se soluciona buscándolo en Wikipedia. Entonces, me encontré un poco absurdo explicarlo como una especie de entrada de la Wikipedia. Entonces hubo una investigación un poquillo, bueno, bastante seria, que la verdad es que duraron meses y meses, donde hago una pequeña vista general de lo que es el siglo, bueno, la época victoriana. Entonces tenemos eso, se explica un poco la sociedad victoriana, cómo era la arquitectura, cómo funcionaba la sociedad, porque al fin y al cabo es verdad que tiene muchas similitudes con la nuestra, pero de cierta manera también es muy, muy diferente. Ya pasado el siguiente tiempo, ahí estás. Que recuerda un poco, para los que saben de Barcelona, las Ramblas de Barcelona, pero el significado es mucho más diferente, ¿no? Entonces te planteé eso, entonces le dediqué bastante tiempo a documentarme en esta parte del siglo XIX y luego hacerlo con el steampunk. Ahí ya tenemos un matrimonio habitual de esta época y las posiciones que tienen estas dos personas, por ejemplo, son bastante significativas cómo funcionaba la familia en aquel entonces y cómo era una familia tan diferente, gracias a Dios, de cómo es ahora. Segunda parte, pues ya es el steampunk, ¿no? Que te digo, mira, fíjate cómo es el siglo XIX, ya te voy a cómo el movimiento cultural lo reinterpreta, cómo le da una vuelta. Entonces, creo que ahí este contraste entre las dos cosas hace que sea muy fácil de leer. Ahí estás, la misma ciudad, pero reimaginada. Mira, nos dice, perdona Francisco, un segundito, nos pregunta Isa de Copreneur, nos pregunta cómo se llama el libro. El libro se titula Steampunk, una estética retrofuturista, ¿vale? Ahí lo dejamos. Estamos ahora mismo hablando de la segunda parte del libro, ¿verdad, Francisco? Por poner al día a los que se están uniendo. Aquí estaba la foto un poco de esa misma ciudad, ¿no? Reimaginada. Y voy a enseñar también un poco digamos, la imagen de, bueno, la estética en este sentido de la moda o de los trajes, de la vestimenta, por así decirlo, ¿no? Steampunk. Claro, si te fijas, son completamente diferentes y completamente reasignados. Una mujer que lleva un sombrero de copa, un hombre que lleva artificios en un brazo, Sí. cosas que normalmente se veían mal, ahora esta reasignación te dice, fíjate que ahora yo me los hago míos y lo muestro con orgullo. Entonces, es la parte interesante, esta parte gamberra del steampunk, que decir, aquí estoy yo. Exacto. Y además hay una cosa claro, que ocurre cuando tienes el libro en las manos, ¿no? Que puedes casi mirar un poco esa época victoriana que veíamos antes con esa pareja y a la vez hacer un poco esta comparación, que también hemos querido ir jugando con esta cuestión, ¿no? Cómo todos esos objetos, como tú muy bien decías, ese vestuario, esa expresión de cada uno va a modificarse, va a verse modificada, incluso reapropiación de objetos que antes le pertenecían, como tú muy bien decías, digamos, solamente a la parte masculina de esa sociedad, de repente ahora forman parte de la estética femenina, ¿no?
Exacto. Es un proceso muy interesante en el sentido de que antes había una normativa muy, muy rígida. Cuando vemos las fotografías, siempre pensamos, lo traemos a la hora, ¿no? En plan, Ujú. una fotografía. No, no, no. Esa fotografía que tú ves del siglo XIX no hay nada dejado al Sí. azar. Los hombres se visten así por imperativo, las mujeres lo mismo. No son vestidos bonitos que a ellas les gustan, sino es te exijo esto. Y Ujú. en Inbank es precisamente lo contrario, decir, no, no, no voy a vestirme como quieres que me vistas, sino como yo quiero Yo apropiarme. quiero decirme. Ujú. Hay también una condición como muy técnica, ¿no? En esa estética steampunk. Una condición que apela mucho como a lo que comentábamos al principio, ¿no? A los engranajes, a la industrialización, pero se hace de una manera muy distinta a la original, por así decirlo, a la revolución industrial. Cuéntanos un poquito cómo hacen este cambio, esta apropiación. Bueno, lo que yo defiendo a capa y espada es el cobre. El cobre, si te fijas, es un metal muy bonito y también es muy cálido, ¿no? El tono que es, Ujú. cómo Sí. se manipula. Entonces, el cobre es inevitable, lo asocias a la revolución industrial, pero ahora el steampunk lo reapropia para decirte, fíjate, el material es mío, no es una imposición, no es algo técnico, sino es yo lo cojo y lo manipulo para reapropiármelo también. Es la Ujú. clave del steampunk, por así decirlo, de la estética, sobre todo Ujú. ese pequeños actos subversivos que crean esta estética. Si alguna vez ves una imagen en una película o querrías en un cómic o simplemente en una convención, que te encuentres, cada uno de los detalles tiene un significado, no están puestos al azar, Ujú. desde la creación de un personaje que es la contraposición a un personaje del siglo XIX, a simplemente el material. Entonces, creo que esto es lo que yo más destacaría, ¿no? De la cosa técnica, no tanto el hecho de que funcione o no Ujú. funcione, o sea, Ujú. depende de la actividad del artesano, sino simplemente esta reapropiación, es decir, fíjate que la tecnología nos pertenece a nosotros, a los hombres, y no nosotros a la tecnología. Ujú. De hecho, hay un capítulo en esta segunda parte del libro que tú lo llamas la exhibición mecánica, ¿no? Que la verdad es que es muy elocuente porque, claro, la mecánica ya no es solamente una cuestión funcional, sino una cuestión que apela a lo que acabamos de contar, ¿no? Esta exposición, este compartir también, ¿no? Háblanos un poquito de este concepto. Bueno, la verdad es que yo tampoco, antes de empezar a investigar sobre el steampunk, no lo conocía muy bien. Entonces me Ujú. llevó una sorpresa muy grata, porque normalmente es eso, ¿no? Te centras en cuando tú tienes lo que sea, un ordenador, un computador. En realidad tú no sabes cómo funciona. Si tú le preguntas a la mayoría de gente, oye, ¿cómo funciona un ordenador? Te dirán que le doy a las teclas y magia. Y clic, clic, clic y ya. Exacto, sin embargo, cuando ves una máquina de escribir, Un segundito, aquí nuestros respetos a los informáticos y a todos los ingenieros industriales que sí que los saben, no, no somos los demás que hacemos así y ya está. en que es magia y me lo creo. Entonces, el ejemplo perfecto es este, ¿no? Un ordenador y una máquina de escribir. Con una máquina de escribir sí que no hace falta ser ingeniero para saber cómo funciona y lo puedes Sí, explicar tranquilamente. sí. Entonces, esta parte del steampunk no creo que sea tanto crítica a los informáticos, sino que más bien que ver con esto, con reapropiarse la tecnología, ¿no? Que Ujú. parece que estemos un poco más deshumanizados, ¿no? La tecnología es, tú le das a la pantalla y pasan cosas. Sí. Entonces, creo que esta parte es muy interesante y me gustaría a ver los lectores cuando la vieran, a ver si les están de acuerdo conmigo o no, porque tal vez por aquí no vamos bien. Pero el movimiento steampunk realmente es una parte fundamental y la estética lo refleja en numerosas ocasiones. Si Ujú. ves algo de steampunk, seguro que te encuentras con esto, con mecanismos, engranajes, pistones, que tienen esta explicación. Entonces yo creo que esta es una parte muy bonita del steampunk, porque no Sí, solo es visual, sino incluso, exacto, este reloj, por ejemplo, sí, que a lo ver si ves, enfoca bien. Ahí, más o menos. es eso, ¿no? Que tú puedes ver el mecanismo que funciona, no dices, uy, ¿cómo funcionará? O ¿esto qué es? Claro. Entonces creo que es una parte muy bonita y creo que muchos lectores, una vez que te hagas un poco la idea de lo que es, encontrarán mil ejemplos como este. Seguro, seguro. Hay una imagen muy bonita que también la voy a poner a cámara. Estas máscaras de médicos, ¿no? Del hazlo tú mismo, estas máscaras que aparecen en el libro, que esto también es algo como muy
típico, ¿no?, de este movimiento. O sea, yo me construyo a mí mismo mi propia fachada o mi propia presencia hacia los demás, ¿no? Y esto sí que me parece también como muy, muy curioso y a la vez muy divertido, porque apela también a hacerte responsable tú mismo de cómo te presentas a los demás. Sí, aparte, es un proceso que cuando hablé con participantes en el movimiento este de cosplay, Sí. me contaban que no simplemente era sentarse y dibujar a lo loco un disfraz y hacerse lo propio, sino que había una investigación detrás. Uh-huh. Había muchísimo sobre el siglo XIX, cosas que a mí me sorprendieron de verdad, porque ya mira que yo llevaba meses preparándolo, la parte teórica y tal, y oye, había cada cosa, entonces piensas, ¿qué mérito tiene toda esta investigación? Y es un Uh-huh. poco también, ¿no? El crear el personaje también te pones en contacto con otras personas y volvemos otra Claro. vez a la estética como comunicación, como crear comunidad. Entonces, Uh-huh. la parte mucha gente no la hace sola, la hace, pues esto, en reuniones. Entonces, esta estética refleja esto. Uh-huh. Que no estamos tan solos alienados por la tecnología, sino que nos ha unido. Entonces, por eso lo he incluido en el libro para que el lector se sienta un poco identificado o comprenda, ¿no?, esta sensación de comunidad o de subversión. Ujú. La verdad es que haciendo esta reflexión necesitamos cada vez más un poco apelar a este sentido de comunidad porque efectivamente las redes sociales pues parece como que estamos todos muy juntos, pero luego es muy complicado de verdad relacionarse, ¿no? Y este movimiento también y este canto, ¿no?, un poco a esta unión entre más personas, que no sea uno solo desde su pantalla haciendo cosas, pues la verdad es que resulta muy refrescante en este sentido, ¿no? Me gustaría mucho, Francisco, que les lleváramos ahora un poquito por todas esas películas, esos libros, estas cosas que han llegado a nosotros, para que las personas que nos estén viendo y que quieran acercarse también al movimiento, aparte de, por supuesto, tu libro, pues puedan encontrar pues a ciertos autores o ciertas películas que digas, oye, es que para conocer el movimiento no podéis perderos esto y esto, ¿no? Que yo creo que esas tres o cuatro referencias que puedas compartir con nosotros hoy aquí y que se queden para que lo puedan buscar y aprender. Pues mira, yo os voy a empezar recomendando una película que se llama Steam Boy. Es una Uh-huh. película que tiene unos años, que debe tener 15 o así, y es muy Uh-huh. interesante porque refleja todo esto, o sea, todo lo que hemos estado hablando ahora. El avance, el progreso, como algo bueno o algo malo, Sí. que afecta a las personas y toda esta estética steampunk que tiene un significado más profundo, que para que una vez que tú veas la película puedas entender lo que comento en el libro, el significado subversivo del steampunk Sí. y realmente imponían en el siglo XIX. Entonces Uh-huh. yo creo que es la fundamental. También por barrer un poquito para casa, Félix J. Palma con El mapa del tiempo es otro clásico que se leyó durante mucho tiempo, que también exploró un poquito este tipo de situaciones, ¿no? El Uh-huh. steam, la estética, la importancia de la estética. Y por último, yo creo que es un clásico que nunca se pierde de moda, y es Julio Verne, que si no lo hemos leído todos, creo que este es uno de los imprescindibles y es Es una buena. obligado, ese es obligado. Por favor, este verano, si alguien se lo ha perdido, que lo resuelva este verano. El submarino Nautilus es el ejemplo clásico y es una bonita forma de entrar para los que tengan hijos en el mundo este, que es un libro que se lee muy fácil y creo que gustará también a los más pequeños. Sí, desde luego, desde luego. También ocurre una cosa, Francisco, que es muy curiosa, y es que ahora hay ciertas películas que están ambientadas en la época victoriana que acogen o recogen en realidad el estilo de steampunk, que están forzando, por así decirlo, una estética que en aquel momento no existía, pero que todos entendemos y relacionamos directamente con ese momento. Y parece que, aunque anacrónico, resulta que funciona, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que no lo hacen tan directamente como poner artilugios, pero sí No. que siguen la narrativa de la estética del Ujú. steampunk, Sí. desde el de género hasta algunas piezas tecnológicas, que es lo que tú dices, que esto aquí no toca. Entonces yo creo Esto no lo estás colando, pero no es de aquí. que lo vas viendo, pero lo dejas pasar porque estás muy metido en la historia y como capa. Pero es verdad, yo creo que esta es la gracia del steampunk, es esta, que
es un movimiento que ya tiene casi 40 años. Si lo Ujú. piensas, muchos movimientos se han quedado obsoletos, pero este ha ido permeando en la sociedad y aunque no está siempre en las noticias, sí que es verdad que se mantiene, ha creado este sustrato en el que Ujú. películas, libros que no parecen que digas, este no es steampunk, pero sí que tiene este aire, esta estética clara steampunk, que poquito a poco las vas viendo y dices, mira, aquí lo que tú dices, nos están intentando colar. Sí, de hecho es que me venía a la cabeza, igual estoy equivocada y tendría que volverla a ver, pero de repente se me viene un recuerdo a la cabeza de una de las últimas películas de Sherlock Holmes que se hizo hace nada, no sé si 5 años, una cosa así. Claro, era una especie como de metaestética en la que aparecían, pues esto, todo eran engranajes, todo era una cuestión así como, pues muy estéticamente steampunk, pero que cuando después estás viendo el contexto dices, esto nos hemos desfasado, ¿no? De tiempos. Pero es verdad que funciona, por esto también el título de este libro, ¿no? Retrofuturista, o sea, es como una especie de viaje constante en el tiempo. Exacto, o sea, te proyectan cosas de siglos, bueno, de varios siglos atrás, te la Sí, proyectan ahora o en una hora que podría ser esta película que hace referencia a la de Sherlock Holmes. Te lo crees que es el siglo XIX, pero en realidad si sigues viendo la película podría ser perfectamente una versión un poco distorsionada de la hora. Es un exacto. juego muy interesante, ¿no? Este retrofuturismo, el voy al pasado para ofrecerte algo ahora que parezca que es del futuro, pero entonces este juego del adelante y atrás, creo que el género steampunk lo captura muy, muy bien. Creo que mejor que muchos otros, porque Ujú. realmente esto, ¿no? Tú no, ninguno de los artilugios obviamente son real, pero tú te lo crees que es real. Sí. O cuando estás leyendo no te chirría el hecho de decir, uy, hay un coche que funciona con vapor, uy, hay un cepelín que lo piensas, podría ser así en un futuro o en otro presente. Entonces este Ujú. juego con el lector, bueno, con el espectador, creo que es lo más importante también de la estética del steampunk. Y Ujú. bueno, con el libro, pues es eso. Hay un juego de que el lector o el espectador es partícipe de él. O sea, el steampunk tiene esta gracia que tú participas, porque tú mismo vas cogiendo las referencias y dices, ay, Ujú. mira, esto es exactamente igual que. Entonces, a lo mejor, yo que sé, el Nautilus, por esto que vamos a decirlo, pues vas cogiendo este juego de yo participo en la obra. Y Ujú. también es uno de los puntos fuertes del steampunk. Y yo también creo que esto es otra de las razones por las que actualmente siguen con esto. Porque tiene una participación que a lo mejor no es, tú no participas directamente como si fuese una obra de teatro, pero sí que intelectualmente o si estás viendo la película, pues puedes hacer este comentario. Y creo que es lo Claro. bonito que tiene. Claro, y al final que hay un trasfondo, como decíamos un poco al principio, hay un trasfondo casi reivindicativo, ¿no? En lo personal, en lo social, que atiende a ciertas cuestiones que en el momento, pues obviamente en el siglo XIX no se contemplaban, ni estaban lejísimos de poder contemplarse. Y claro que ahora también son necesarias seguir reivindicándolas, porque se nos olvida. Sí, Y esto es una condición, yo creo que el steampunk sí que tiene una permanencia en la resistencia a ciertos, en fin, desigualdades o a ciertos procesos radicalizadores que en este caso el steampunk no asume y se revela un poco contra ellos, ¿no? exacto. A ver, por poner un ejemplo, durante aquella época el colectivo LGTBI era ninguneado de todas las maneras posibles, desde la cárcel hasta simplemente tenían un código secreto, unas zonas muy separadas, no estaban integradas. Entonces, al, el steampunk se te señala y te dice, fíjate en esto, que ha cambiado y valóralo o sé consciente de que las cosas antes no eran así y la suerte que tenemos y lo que tenemos que defenderlo, porque es fácil caer en patrones antiguos. Entonces Es creo muy que fácil. del steampunk, ya sea desde la literatura o de la estética misma, es donde lo deja muy claro, ¿no? Ujú. Desde de sujetos racializados que visten como señores de la Inglaterra, de la gentry o de la alta burguesía, que dices, eso no pasaría jamás y sin embargo te hace verlo actualmente con otros ojos cuánto hemos avanzado y cuánto podemos perder. Efectivamente, esta es una buena reflexión de lo que también tenemos que
proteger, ¿no? Y seguir cuidando y seguir avanzando, por supuesto, porque no se para nunca y siempre estamos en riesgo de perder lo que hemos conseguido. Esto es así, ¿no? Hay otra cosa, y no me puedo resistir, Francisco, porque como sabes, yo soy arquitecta y hay mucha gente aquí detrás que nos está viendo que también lo es. Y me gustaría un poco hablar de la estética steampunk o un poco de cómo ha ido transformándose y cómo se apela a la ciudad, ¿no? Tú antes hablabas de cepelines volantes, del vapor, hemos visto dos imágenes, ¿no? De la ciudad un poco más victoriana y la ciudad imaginada sobre el steampunk, ¿no? Cuéntanos un poco tú que te has aproximado y que no eres arquitecto, y a mí me encantaría escuchar, pero precisamente muchas veces desde la distancia de no serlo, quizá descubres o miras de otra manera, ¿no? Y me gustaría saber un poco cómo has visto tú esos dos tiempos dentro de las ciudades o esas condiciones. A mí lo que más me ha llamado en este tema de la arquitectura es que, por lo que hasta donde yo entiendo, que como dices, no soy arquitecto, en la época del siglo XIX, cuando empezó la Revolución Industrial, pues pasamos a ladrillo, a metal, a vidrio. Entonces me gusta mucho que en el steampunk, cuando se reimagina estas ciudades, esto siempre se mantiene. Entonces la arquitectura está asociada mucho al steampunk, a esta construcción que, si no me equivoco, es el modo industrial. Sí. Creo que es muy bonito que el steampunk no pierda esto. Entonces, siempre que veas imágenes steampunk, verás que arquitectónicamente te mantiene el cambio de aquella época. Entonces, es porque no solo sirve para fijarlo en la época, pero dices, oye, fíjate, no, tiene un sentido estético, porque en las propias imágenes que has enseñado hace un momento, fíjate que incluso la arquitectura es fascinante. Exacto, tienes. La arquitectura es exagerada, pero siempre mantiene el vidrio, el hierro forjado, el ladrillo. Entonces creo que eso es muy interesante a la hora de decir qué es la estética, ¿no? Del steampunk, algo tan que puedes pensar que está tan alejado de la literatura como es la arquitectura, sin embargo aquí te la fija. Aquí la estética dice, fíjate, nos vamos a mover en esto. Y entonces automáticamente tú siendo arquitecta, que a lo mejor no conocías el steampunk, dices, oye, mira, qué curioso, esto tiene sentido, esto es así. Entonces creo que también que como la arquitectura juega un papel fundamental y que conserve el género industrial o como vosotros consideréis llamarlo. Sí, el estilo, efectivamente, y al final, claro, quizá esta es una de las claves por las que nos creemos esa estética, en el sentido de que, claro, como eso sí fue así, mantenerlo en este momento a la vuelta, bien en la literatura, bien en el cine, bien da igual, en cualquier, no sé, hasta diría en la pintura, si alguien, es que ahora mismo desconozco si ha habido alguien que se haya aventurado a hacer pintura steampunk, pero bueno, seguro que tú lo sabes y si no lo sabes, igual alguien hasta nos da referencias, ¿no? Pero quizá es precisamente porque el contexto arquitectónico y urbano sí es una referencia y algo que sí que se ha mantenido en esa reasignación, que sí que lo entendemos y lo relacionamos muy rápidamente. ¿Puede ser? Sí, en parte yo también creo que también tiene mucho, también está proyectado muy bien a la idea de patrimonio, de nuestra historia. Cuando vemos el steampunk es inevitable pensar en tu ciudad. Y sí, yo creo que cualquier persona que haya vivido actualmente, bueno, vamos aquí en España, ¿no? Pero verás que hay edificios que aún conservan el ladrillo, el metal, el cristal, bueno, el vidrio. En este caso, y creo que es muy interesante, ¿no? Porque también te da un poco de conexión con el pasado y esta pulsión retrofuturista refuerza esta idea de comunidad también, ¿no? Porque piensas, mira, esto ya estaba aquí hace tanto tiempo y creo que el steampunk también juega con esta estética. Bueno, y además que hay un sentido de pertenencia de alguna manera y que no lo podemos evitar cuando reconocemos, como tú muy bien has dicho, el ladrillo, el vidrio y el cristal, ¿no? O sea, que al final, perdona, el vidrio y el metal, ¿no? Que al final son condiciones y cuestiones que nos rodean y que al final son los contextos en los que se cuentan las historias, ¿no? O sea, las ciudades, las casas, siempre hay un contexto que anda rodando por ahí y la verdad es que es realmente precioso. Perdón, que ibas a decir algo, Francisco. Por favor. No, era una reflexión que no tenía, la verdad, tampoco de término. Comentas que esta idea de la estética al servicio de esta idea también del steampunk de comunidad, ¿no? Que nos une. Sí. Y tú comentas que realmente es bonito, ¿no? Porque piensas,
estás mirando al pasado, pero en realidad sigues mirando al futuro, ¿no? Porque piensas, cuando ya esto seguirá aquí. Entonces, o al menos en ese momento siempre lo sueles pensar, ¿no? Para valorar el patrimonio. Y es lo que tú dices. Creo que también el steampunk, voy a romper una lanza por el steampunk, ayuda a reforzar esta idea. Y hablando ahora de, porque hemos atendido como en la conversación, Francisco, como mucho a la relación con el pasado, pero a mí me gustaría preguntarte o intentar que nos aproximaras a qué opinas tú o cómo crees tú que va a evolucionar esta estética steampunk de cara al futuro. Es decir, ¿crees que el steampunk puede atender también o va a recoger de alguna manera estas cuestiones tecnológicas a las que nos estamos enfrentando? Véase, por ejemplo, los robots, la inteligencia artificial, las condiciones ocultas de la tecnología y de los algoritmos a los que nosotros ya, bueno, si el ordenador raro, como tú has dicho, el algoritmo ya, vamos, ni pensar. ¿No? Pero, ¿crees tú que esta estética dentro de unos años también puede terminar recogiendo esta nueva revolución industrial a la que estamos asistiendo? ¿O tecnológica? Voy a hacerte la apuesta y voy a decir que no solo lo hará, sino que aún será más intenso. Porque contra más complicados son los mecanismos, más nos deshumanizan. Lo que tú dices, un robot que está en una línea de producción, realmente tú no sabes qué está, o sea, ves el resultado, pero en realidad no es como antes, ¿no? Personas en la línea de producción, o sea, es verdad que estás en el trabajo, pero también se crea una comunidad en el trabajo. Entonces, la estética que ahora estamos viendo, gente que te hace un reloj, creo que en el futuro esta estética tirará a hacer robots, pero reinterpretados con engranajes, será una crítica realmente a esta idea de el robot como persona, que no lo es, ni lo será nunca. Entonces yo creo que el futuro del steampunk está más que asegurado. Bueno, pues oye, esto también queda dicho aquí. Como se va a registrar esto y se va a guardar, veremos dentro de unos años, volveremos aquí, ¿verdad, Francisco? Claro. Y diremos, oye, efectivamente, sí, ¿no? La verdad es que te quería preguntar incluso, no solo si ocurrirá, sino si tú, quizá en los últimos tiempos, que supongo que has seguido estudiándolo, si has detectado ya algunas conexiones más cercanas, porque claro, como este momento ahora mismo tecnológico y digital que estamos sufriendo es tan acelerado en el tiempo, o sea, es tan rápido y va mucho más rápido casi hasta de lo que podemos asumir. Si tú ya has encontrado me sale en inglés, no, pero no lo diré en inglés, algún destellito de estas conexiones más cercanas. Bueno, yo creo lo que comentas, ¿no? Que contra más nos alejemos del sentido básico de la tecnología, que es ayudar a la persona y vayamos enfocándonos más a todo por la tecnología, pues yo creo que contra más irán saliendo, será más evidente el steampunk, ¿no? En el sentido de que ahora más crítica o la gente, los participantes en este movimiento cultural harán más hincapié en esto. Contra mayor la tecnología es más se aleje de la humanidad, más la reivindicaremos como nuestra, no como nosotros de ella. Entonces, yo creo que sí, yo creo que poquito a poco, yo creo que los próximos 10 años saldrán bastantes más obras, incluso el steampunk, esperemos, que sería un añadido muy interesante. A ver. Y te tocará escribir otro libro, pues. Me ha encantado. Pues estupendo. Oye, Francisco, no sé si, yo creo que hemos recorrido un poco todo el espectro del libro. No sé si tú te has quedado con ganas de compartir algo más o si me he dejado yo algo, no sé. Creo que lo hemos cubierto todo y es eso, porque yo espero que la gente se anime con este directo que hemos hecho a conocer un poquito más el mundillo y creo que, mi libro es una buena manera de entrar en el mundo y ahí estás y espero que disfruten y que me digan qué tal. Pues nosotros también estamos deseando que lo conozcáis, que conozcáis este libro. Hoy habéis podido conocer directamente aquí a Francisco y hemos podido hablar con él, cosa que te agradezco de verdad infinito. Voy a decir, como siempre digo, que sí, que el libro Steampunk, una estética retrofuturista, está disponible en nuestra web, sí, efectivamente, pero por favor, y apelando también a la comunidad y apelando a las personas humanas y físicas, por favor, id a comprar los libros en librería. Ellas son nuestras compañeras de viaje. Sin ellas, ni editores, ni autores, ni steampunk, nadie podríamos hacer
esto a lo que podemos y tenemos el privilegio de dedicarnos. Así que por favor, id a librerías. Francisco, ha sido un placer compartir este ratito contigo. Agradecemos también a todos los que nos estáis viendo y nos habéis visto hoy en directo y nos veréis en streaming en cuanto subamos este vídeo. Y de verdad, gracias de corazón, Francisco. Muchas gracias por todos y a los compañeros que están viéndonos. Pues mandamos un abrazo muy fuerte. Esperamos verte pronto, Francisco, en persona, que, oye, esto hay que resolverlo también. Sí, sí. Y celebrar también el lanzamiento de este libro. Gracias de corazón y nos vemos la semana que viene. Hasta ¡Chao! luego. Adiós.